analizando lo que pasó ayer en las elecciones en la provincia de Buenos Aires, donde por si no se enteraron y viven en un frasco de mayonesa, bueno, ayer salió en el total, digamos, en lo que fueron la sumatoria de todos los votos en la provincia de Buenos Aires, 47,28% obtuvo Fuerza Patria, o sea, el peronismo unificado, más versus la Libertad Avanza, que sacó el 33% de los votos. Somos, que quedó en tercer lugar, que era, bueno, esa agrupación Somos Buenos Aires, que había juntado parte del centro político, y después el Frente de Izquierda, 4,37. Llegó con los 10, 15 de rigor. Cae Manu, hoy más permitido que nunca porque tuviste una noche movidita, me imagino. Hasta tarde en La Plata. ¿Cómo estás? Buen día. Muy bien. Pablo Lapuente también está con nosotros. ¿Cómo estás, Pablo? Buen día, Pablo gracias por la invitación, chicos. Por favor, Pablo es periodista de Letra P. Veo igual que puedo haber llegado más tarde porque consiguieron a su propio quilmeño de bigote. Así que nos vamos reproduciendo, claro. Son el hombre araña señalándose. Dos quilmeños de bigote juntos. Quilmeños estéreo, ¿no? Que sería para mí. Sí. Ahí está. Bueno, datos de rigor. Votó el 63% del padrón, rompiendo un poco lo que venía pasando en todas las elecciones provinciales hasta ahora, que era como una baja participación, gente cercana al 50% en general. Bueno, ayer 63, ¿no? 63% de participación para elegir 1.500 cargos provinciales y municipales. En el primer comicio desdoblado que se hace, por lo menos desde que se tenga memoria, en la provincia de Buenos Aires. Sí, la verdad que, sí. Perdón, pero sorprendió también la participación, sí. Porque obviamente que ya una nueva confirmación de que no podemos confiar en las encuestas, nada por el estilo, que era difícil medir justamente la participación, porque en la encuesta en general no hay voluntad de participación, digamos, como para confundir bastante al respecto. Pero pensá que veníamos, bueno, excepto si querés el caso de Corrientes, pero porque se votaba un ejecutivo, se votaba gobernador. Después venían, en algunos casos, abajo del 60 en las provincias, ¿no? Y una elección que se daba por primera vez como esta en la provincia de Buenos Aires y que había generado tanto revuelo interno, sobre todo en el peronismo, ¿no? ¿Se acuerdan la discusión Cristina Axel a partir de la fecha desdoblado, ¿no? Etcétera. Yo digo que sorprendió. Igual lo que noté ayer, en mi experiencia cuando fui a votar en Quilmes, me tocó el colegio Ausonia, me cambiaron el colegio, pero no por mucho, una cuadrita, es que igual había cierto desconocimiento respecto a qué se votaba, Digo, gente que interpretaba esto como una PASO, por ejemplo. Claro. Lo que sí me parece, y esto se verifica, no sé qué pensará vos, Pablo, también, se verifica un poco, yo creo que hubo un algo que sucedió en los últimos meses, que hubo una especie de recuperación de la atención de la política, ¿no? Bueno, del interés de la gente, de los medios se empezaron a ver más, digamos, a partir del tema español, pero a partir de la economía también, ¿no? Pero hubo como una atención en el sentido que no es... Como que la inercia se cortó en algún momento, ¿no? No sé en qué momento exacto, porque obviamente no... Pero en marzo, abril, mayo hubo ahí algo que venía con una tendencia y que cambió. Bueno, y además también esto, se cayó un poco la narrativa, el argumento oficialista de decir, bueno, subimos la participación, nos va bien a nosotros, se cae el gran aparato del peronismo. Bueno, evidentemente con más participación tuvieron más votos los intendentes peronistas, la propuesta de Axel Kicillof, ¿no? Y creo que más allá de lo que estuvo en juego este domingo, que fueron todas las bancas, lo que enumeraste vos, estaba en juego... Claramente, ¿no? Dos modelos y uno intentando plebiscitar de alguna forma su gestión y ver cómo sobresalía o tomaba un poco de aire con el escándalo de los audios de Español o con los audios también de Karina Milei. Y el otro, bueno, el de Axel Kicillof de alguna forma intentando, bueno, abrir ese camino al futuro de cara al 2027. ¿No? Pablito, ¿estuviste en La Plata vos en en Gonet, ¿no? Sí, en Gonet. Bueno, es La Plata, las afueras de La Plata, ahí en el Salón Von Harp, sí, el búnker de campaña. Que es el mismo lugar donde habían hecho en su momento, creo que el acto de lanzamiento, no de lanzamiento de campaña formalmente, pero sí ese acto, ese congreso provincial. Claro. Bueno, es el mismo lugar donde organizaron el congreso hace algunos meses nomás, el primer congreso libertario, e incluso también el cierre de campaña del 2021 de Diego Santilli, de Juntos por el Cambio. Fue el mismo lugar que volvieron a elegir, ¿no? Pero bueno, a propósito de eso, había presencia, bueno, por supuesto, más allá de los candidatos cabeza de lista, Valenzuela, Montenegro, uno de los pocos que ganó dentro de
del mundo libertario. Sí, pero había que rezar a Montenegro, ¿no? Prácticamente, que fue uno de los pocos que tiñó ahí el sur de la provincia. Bueno, la quinta y sexta, que era lo que se descontaba que iba a ganar, pero después nada más. Sí. Eso también, ¿no? La idea de pintar el mapa de Violeta que había planteado Milei, más allá de que son dos secciones amplias territorialmente, digamos, pintan buena parte de la provincia, pero muy lejos de esa idea de pintar la provincia de Violeta, a excepción de la tercera, que era con lo que soñaban en algún momento, digamos, la tercera sola, un sector del conurbano pintado de celeste, el resto violeta, no pasó ni de cerca, ¿no? Lo hablábamos con Pablo antes mientras tocaba Chucky, qué es lo que pensaba cada uno que iba a pasar, y un poco lo que pensaba que iba a pasar era por ahí, ganar el peronismo por poquito. Ganaba como más distritos, más secciones electorales La Libertad Avanza. Los dos decían ganamos, ¿viste? Unos decían como ganamos más secciones, otros decían sacamos más votos, win-win, y ya estaba, digamos, una elección más. Pero no sucedió eso. Y respecto de lo que decías antes, de lo que por ahí no había tanta lógica de qué estaba votando, que es que precisamente para mí hubo ahora cuando venga a Cobrel se lo preguntamos, pero hubo como una especie de gana de ir a votar, en parte porque hubo más preocupación por las cosas que están pasando. Sí, o sea, en contra de por ahí el modelo económico, ¿no? Que tampoco es... Que por ahí lo daban como un éxito muy popular en el gobierno, y por ahí ese es el error de cálculo, ¿no? Que la economía no está bien. Evidentemente lo que pasó fue que, digamos, vendrá Juan en un rato para analizarlo en detalle, pero en la comparación con 2023, si querés, digamos, que es en la elección provincial, me hace que hubo elecciones unificadas ahí, pero la elección que deposita a Kicillof en la gobernación, o que le asegura la reelección, en porcentajes anduvo más o menos cerca, digamos. Creo que fue 46 aquella vez, fue 47 hoy, digamos. Sí. Se replicó. Lo que pasa es que en aquella oportunidad el candidato de Juntos por el Cambio, el PRO, Grindetti, y la candidata de La Libertad Avanza, Píparo, unidos, es como quizás deberías contarlo, porque acá hubo una unidad entre el PRO y La Libertad Avanza, llegaron a 50, ahora bueno, muy lejos de eso. Algo más también que decían ayer en Manu en el búnker, donde bueno, había un clima de derrotismo desde muy temprano, incluso apenas se cerraron las mesas ahí cerca de las 18, ya se sabía que habían perdido, y por mucho, por el hermetismo, por la forma en que, bueno, dejaron de movilizar, no había banderas, no había ningún tipo de movimiento en el búnker, como sí lo hubo en el Hotel Libertador, ¿no? Pero un poco ya empezaron a pasar las facturas internas dentro de la Casa Rosada, atribuían un poco esto también, a esto que decís vos, la movilización que logró a último momento el peronismo, pero también la deficiencia interna después de haber expulsado a muchos de los que acompañaron a Milei en un inicio, particularmente la Fuerza del Cielo, la ruptura, digamos, a través de las redes sociales, que empezó a marcar incluso el Gordo Dan, ¿no? El gobierno llegó a las elecciones en su momento de mayor interna, ¿no? No, en su peor momento en todo sentido, digamos. En todo sentido, pero a nivel interna, ni hablar. Bueno, más escaló. Quedó muy reflejado esto después de los resultados. Yo lo decía el viernes y se enojaron muchos conmigo, muchos de ambos espacios políticos, porque lo que planteé es que una elección tan particular esta que seguramente nadie te lo iba a decir en público, pero alguno en privado se animaba un poco más, que un sector de los libertarios, si querés, la Fuerza del Cielo, el sector más referenciado en Santiago Caputo, por la serie de derrotas en discusiones internas respecto al armado de listas, respecto a estrategias, respecto a posibilidad de acuerdos o no con otros espacios de la política, etcétera. Bueno, todo el sector no veía, no sé si la derrota por palizas que sufrieron, pero seguro que no veía con malos ojos una derrota, porque si no el triunfo le hubiese hecho creer al otro sector, hicimos todo bien, hay que ir por este lado. Claro. Y al mismo tiempo, mientras pasaba eso en el mundo libertario, del otro lado, en el peronismo-kirchnerismo, había un sector que no veía con malos ojos una paridad o un buen resultado de La Libertad Avanza, porque si no, iba a quedar, bueno, lo que terminó pasando, iba a quedar muy bien posicionado uno por sobre otro, digo, Kicillof por sobre Cristina, más allá de que ayer había mucha especulación, si la Cámpora celebraba o no celebraba. No estuvo Máximo Kirchner a mí me tocó ir a la sede de Fuerza Patria, también en La Plata, pero en el centro, al lado del Hotel Argentino de La Plata. Más allá que había mucha especulación, si la Cámpora festeja más, menos, si estaban dolidos o no, qué sé yo. Yo anoche cuando pasaba, me iba de La Plata, volvía para acá bastante tarde, me pasaron el dato que había un búnker paralelo, una sede de la Cámpora en La Plata, y pasé por la puerta y era pura celebración, digamos, esta idea de que estaban dolidos por el resultado de lo que fuera, me parece que no aplica, más allá de la interna que sí se seguirá desplegando de aquí en adelante seguramente, ¿no? Sí, bueno, pero con un Kicillof muy bien posicionado en otro lugar, ¿no? Sí, porque claro. Después, bueno, recordamos un poco también para dar contexto lo que pasó. Kicillof desdobla la elección y un poco es utilizado eso por el kirchnerismo como elemento para
saldar o para argumentar su interna, que en realidad es medio inconfesable porque es una interna de poder. No pueden decir, mira, Claro. queremos tener la batuta nosotros versus vos. Digamos. Bueno, ayer el único argumento más o menos público que hacían los funcionarios que estaban en el búnker con esa cara derrotista de temprano era, bueno, fue buena la estrategia del gobernador de desdoblar la elección, instalar una agenda distinta a la que venían llevando adelante ellos, pero por privado un poco esto, ¿no? La fuerte disputa interna por la forma en que Karina Milei delegó, sobre todo en Los Menem y en Sebastián Pareja, el armado, ¿no? En la provincia de Buenos Aires. Y lo otro, también el escándalo español, ¿no? Me decía alguien muy importante de la Casa Rosada, bueno, le pedimos un voto de confianza a la ciudadanía en medio de un ajuste brutal, que así lo reconocen, y aún así pasaron algunos días, o bueno, en el transcurso, se escuchan los audios y con ese audio no pasó absolutamente nada, excepto el despido del propio Españolo, después no renunció ni echaron a ningún otro funcionario y las únicas explicaciones fueron un tuit de uno de los principales señalados a las 12:30 de la noche, el de Lule Menem, y no mucho más, y un intento, un ensayo de Martín Menem que en rigor no tenía nada que ver o no está mencionado explícitamente en los audios, ¿no? Ese contraste del medio de un escándalo y la falta de confianza que le quedó rayado el auto, ¿no? Con eso con lo de Españolo quedó rayado, imposible de disimular, ¿no? Sí, es muy difícil que suceda antes de octubre, pero hay muchos que se están pidiendo una reconfiguración. Sí. No tanto el gabinete, porque sería difícil hacerlo ahora, o al menos el esquema de poder, digamos. Demasiado ruidoso, claro, la mesa política. Bueno, hubo un gesto ayer con eso, ¿no? Con Santiago Caputo por primera vez arriba del escenario en un discurso de Milei, digamos. Hay siempre la pluma detrás de los discursos, el que le escribe los discursos, el que acompaña hasta el último instante antes de subir al escenario a Milei para definir cuál es la línea del discurso, lo que fuera. Bueno, ayer no fue solamente esa parte, sino también el que lo acompañó arriba del escenario por primera vez. No había pasado ni cuando le dijo el arquitecto del triunfo en 2023, no había pasado nunca en 2024. Es una estrategia, yo lo leí como una estrategia de contención a todo el esquema digital, digamos, ¿no? Que ya está encima de que lo dejaron afuera, le fue como el orto en las elecciones, ¿no? Estaba debajo del escenario. Todos los tuiteros, los trolls del gobierno estuvieron, sí, en esta oportunidad, no en muchos de los actos, incluso en el cierre de campaña de Moreno. No estaban, ¿no? Las fuerzas del cielo. Y a esto que dice Manu, también un gesto que fue contundente, digamos, ahí arriba del escenario. Cuando termina el breve discurso, que habrá durado no más de 10 minutos, del presidente, ahí está la foto. Esa es la foto de Caputo. Saluda con un beso y un abrazo a Karina Milei, a Santiago Caputo. ¿Tenés la recorrida de saludos? Está bien lo que marca Pablo. A todos los funcionarios, y cuando llega a Martín Menem, bueno, primero le intenta negar el saludo y le extiende un frío saludo con la mano, que bueno, fue leído, ¿no? También como una suerte de... claro, está invertida la imagen. Al que le da la mano, Menem, que está con campera en la punta, solo mano, y el resto uno por uno. Sí, le dio, dejó que le toque el codo Menem, digamos, más o menos. Che, para los que están preguntando en el chat, insistimos, Eli hoy aprovechó porque se sentía más o menos, dijo, che, les jode si me quedo porque tenemos 40.000 invitados, vamos a estar todo el tiempo hablando de Roca y de lo que pasó ayer, entonces, nada, dijimos... Se quedó en el búnker. Sí, se quedó en el búnker, no la vi en el búnker. Y lo mismo pasó con Vale y con Quintín, les decimos... Quintín fue a grabar unas cápsulas, bueno. No la vi. ¿Cómo te fue a vos el fin de semana? No. Bien, muy bien. La verdad que una masa. Beso a la gente de Bariloche, ¿no? Muy bien. Qué linda es la Argentina.